Pues bueno, ahorita con todo esto que estabas diciendo sobre Baudelaire, Salvatore Guglielmino, ¿no? En su Guida al Novecento, Ah, sí, dice que Baudelaire tiende a realizar una poesía del hombre caído, de lo sublime y lo bajo, la conciencia del hombre exiliado, del ángel caído y de la extrañeza en el mundo en el que vive, como lo vemos con el claro. poema El Albatros, por ejemplo, ¿no? Y ahorita que estabas diciendo lo de la mulata, ¿no? Que además era una prostituta, ¿no? Entonces, Claro, sí, claro. Baudelaire retrata también este mundo de las prostitutas, ¿no? Sí, claro. Y nada, os voy a leer un fragmento de las metamorfosis del vampiro, ¿no? Sí, claro. La mujer, entre tanto, con su boca de fresa, retorciéndose igual que una serpiente al fuego, y moldeando el seno en su férreo corsé, decía estas palabras impregnadas de almizcle. Húmedo el labio tengo, y domino la ciencia de perder en un lecho a la conciencia remota. En mis senos triunfantes seco todos los llantos, y hago al viejo reír con la risa del niño. Reemplazo para quien me contempla desnuda, a la luna y al sol, al cielo y a las estrellas. Soy, mi querido sabio, tan docta en los deleites cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos, o cuando a los mordiscos abandono mis pechos, tímidos, libertinos, delicados, robustos, que sobre estos colchones de emoción desmayados, impotentes los ángeles, por mí se perderían. Y entonces es un fragmento de las metamorfosis del vampiro. Vampiro. Ujú. Y entonces también cómo juega con todas estas imágenes de los ángeles caídos, de los demonios, de Claro. Satán, ¿no? O sea, ese poema de las letanías de Satán que tiene Baudelaire, que a mí me gusta compararlo con el de Carducci, ¿no? Himno a Satán, Sí, sí, sí. o con el que vendrá después de Leopoldo Panero, ¿no? También el himno a Satán, pero bueno, ahí hay, decía ayer que platicábamos con Mijail Lamas, ¿no? Que es un Satán muy distinto el de Baudelaire al Satán de Carducci, por Sí, claro. ejemplo. Y también, y yo creo que sin embargo, el que mejor ha entendido lo que quiso hacer Baudelaire al invocar la figura del diablo es, entre nosotros, es decir, en México, Jorge Cuesta. Es más, escribe uno de los miembros más, es difícil decir quién fue el más inteligente, pero cuando menos sí el más, el más perspicaz del grupo de los contemporáneos, ¿no? El más extraño de ese grupo, Jorge Cuesta, cuando escribe El diabolismo en la poesía mexicana, ¿no? Y habla de Baudelaire, ¿no? O sea, Baudelaire anda entre nosotros ya hace tiempo, o sea, no habría habido poesía moderna, quizá no tanto por lo que toca la forma, cuanto por lo que toca el fondo, o sea, la actitud con el que el poeta, ¿no? Coloca el mundo entre sus versos y los ofrece al mundo del que los obtuvo. No habría poesía de ese tipo, o sea, moderna, como Baudelaire en México, ¿no? Bueno, en México que surge de la revolución, con López Velarde, con Jorge Cuesta. Pero, bueno, de repente voy a regresar tantito, porque sí, yo creo que hay que llegar a México, pero esto que dices de, acá, tú que acabas de acordar la metamorfosis del vampiro, claro, Baudelaire ofrece una galería, como bien ha sugerido, de todos los que están en las sombras. Puedes decir los raros, los extraños, los freaks, si quieres decirlo en inglés, ¿no? Lo queer, puede decirse ahora. Es decir, todo lo marginal, ¿no? Bueno, todo lo marginado, porque el marginal es aquel que se asume como tal, ¿no? Y molesta a los que le han dicho que es marginado, que es marginal. ¿No? Por eso dice Monsiváis que Wilde logró lo impensable, lo marginal en el centro, ¿no? Es decir, cuando un marginado, gracias a su ingenio y su encanto, logra colocarse en el centro de aquellos que lo despreciarían si supieran que se está burlando de ellos, pues otra cosa sería. Digo, a Wilde lo encarcelan pues por el episodio con Busse y con Alfred Douglas, pero de no haber sido por eso, todo el mundo lo habría seguido victoriado como hacía. Y nos dice André Gide, se burló de todo. Wilde no está en sus novelas, no está en sus obras de teatro, no está en sus poemas, no está ni siquiera en sus ensayos. Wilde era él al hablar. Y nadie tuvo ni la inteligencia ni el buen humor de entender su broma perpetua, ¿no?
Porque hay gente que le pasa desapercibido, obviamente, ¿no? Hay gente un tanto más sutil como Wilde y una gente menos sutil como Baudelaire, cuyo propósito es, ¿no?, siluetear, porque le gustaba la pintura, siluetear con sus versos, ¿no?, caracteres, figuras, personajes. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Pues los que nunca nadie había atendido hasta ese momento. No olvidemos que las flores del mal, ¿no?, se pudieron haber llamado las lesbianas, lo cual sugiere todo, y como todo lo que sugiere, aún más. ¿Por qué le llaman flores del mal? Porque pues, durante siglos los que ahora conocemos como poemarios, pues se llamaban flores, ¿no? Por eso los certámenes poéticos de México se siguen llamando, o se llaman, creo que ya se llaman así, flores de no sé qué, ¿no? El concurso de las flores poéticas de quién sabe qué. Y así las antologías de poesía que llegaban a América se llamaban flores, tal cosa y tal aquella. Entonces, cuando dice flores del mal, que la gente dice, ¿por qué se llaman flores? No, pues está diciendo flores del mal, o sea, este es un libro de versos maligno, no malvado, maligno. Entonces, pero viene de una tradición, o sea, viene del catálogo que uno puede, con el que uno puede hacerse a leer un poemario de una cierta época. Si uno lee a Teócrito, aunque no sea el propósito de la poesía, pues uno entiende cómo era la vida en la época alejandrina, y qué pasaba en los gimnasios, y qué pasaba en el puerto, y qué pasaba en las bodegas, y qué pasaba entre los hombres y las mujeres, y por qué en la ciudad se creía que en el campo la gente era más dichosa porque creía que no sudaba, no se enfermaba, no apestaba, y que se la pasaba cometiendo fornicio, como París. Pues no, no era así. Pero es lo que nosotros claramente sabemos que Teócrito se propuso ofrecer a sus clientes de la ciudad. ¿Qué? Retratos, que es el término en griego idilio, ¿de qué? Del campo, que la gente de la ciudad por sus negocios no podía ir, ¿no? Y Baudelaire ofrece, ¿no?, la realidad que la gente, ¿no?, bajo el influjo de la razón o de la moral racionalista post-ilustrada, se niega a ver. Porque en la ciudad, la gente para sobrevivir se niega a ver. Ese es el punto. Se niega a ver al proscrito, al vago, a la prostituta, al niño que roba, al niño que matan, no al que sacan del río después de 3 días de haber muerto, porque lo arrojaron ahí, a las vísceras que se arrojan en el mercado, el que orina, la que defeca, el que se sube sin cubrebocas al metro, al metrobús, el que no guarda sana distancia de 1,5 metros. O sea, de esas cosas que nadie gusta de reconocer en la ciudad, pues porque en la ciudad se va de paso, no quiere ver, porque le incomodan a uno, y entonces a uno pues ya le permite ir a su casa, sentarse y ver Netflix, aunque ya no hay mucho que ver, ¿no? Entonces, poder dice, no, hay que verlo. Digo, ese es el ánimo de su poesía. No estoy hablando de estéticamente de qué es su poesía, sino es el ánimo de su poesía, ¿no? Y por eso, como tú dices, en ese mundo, ¿no?, en ese mundo de gente que celebra lo que no debería y que ignora lo que no debería, el poeta, por ejemplo, no tiene sitio. Y eso será más grave porque él está en el origen de la primera gran configuración de la sociedad moderna, de esta que tú hablaste de la revolución industrial, la sociedad apoltronada gracias a las conquistas de la voluntad técnica de poder. La comida enlatada, el teleférico, el globo aerostático, el termómetro, la olla express, y de ahí hasta acá la banda ancha por las que nos comunicamos ahora. Por eso nadie quiere hacer la revolución, está muy cómodo. Y dice, pues es que estos, los que él llama despectivamente desde entonces, estos burgueses, ¿no?, tan apoltronaditos, no pueden ser los nietos de la revolución. Hay que recordárselos. Y es lo que se propone. Por eso dicen el Albatros, que es un poema que uno tiene, aunque no lo entiende cuando joven, pero si uno alguna vez se sintió desgastado, marginado, ensobrecido, pues así es el Quito de una familia de 20, por ejemplo, de esas tantas que hay en México. O quiso estudiar literatura y todo el mundo era odontólogo en su casa y tuvo que hacérselas para hacerlo, ¿no? Pues a uno le gusta el Albatros, ¿no? El poeta que como el reino, como el emperador del Nimbo baja, que es majestuoso en el cielo, pero cuando cae
cuando aterriza torpemente, como todos los albatros, sobre la plataforma del barco, pues sirve de festín a las bajezas de la tripulación. El que le pica el ojo, el que le mete la pipa aún encendida, ¿no?, en el pico, ¿no?, y dice, en la tierra sus alas de gigante la impiden caminar.